jurídico, sin que desconozcamos que todo esto tiene que ver con lo jurídico, vamos a pensar un poco en esas configuraciones de lo social, la acción social que nos planteaba Weber, y sobre todo esas formas de configuración de las prácticas sociales en las cuales el derecho tiene todo que decir. Y, pues, porque es lo que le da sentido, es lo que le da peso, es lo que le da cuerpo al derecho, lo social. Independientemente de que el derecho esté vinculado con asuntos tan operativos como lo comercial o cosas así, todo eso funciona únicamente en el marco de lo social. Por eso es tan importante empezar a verlo. Entonces, creo que es importante comenzar, no me gusta mucho estar referenciando autores, pero Weber en este caso nos va a plantear una idea muy clara desde la cual podemos desarrollar todo esto, y es que acción social es aquella acción humana cuyo sentido subjetivo está dirigido a la conducta de otros. Eso es una acción social, ¿cierto? Una acción humana cuyo sentido subjetivo está dirigido a la conducta de otros. Y al estar dirigido a la conducta de otros, por supuesto, me sirve a mí de referente, a cada uno de nosotros como referente. Lo interesante de esta propuesta que nos hace Weber es, por lo menos para mí, es esa vinculación con un término que nos resulta a veces extraño, eh, el otro, el otro. ¿Quién es el otro? ¿Cómo definimos quién es el otro? ¿O cómo es el otro? ¿O qué características tiene el otro? ¿Cómo reconozco yo al otro? Y eso es fundamental, sobre todo para quienes asisten a este encuentro, porque el derecho nunca es para uno mismo, siempre es para el otro. Digamos, los marcos normativos siempre son en tercera persona, siempre son para un otro y un otro desconocido, ¿cierto? El que cometiere determinada conducta, siempre son para otro, para un desconocido. Entonces, la pregunta básica que uno tendría que hacerse a partir del planteamiento fundante que nos presenta Weber es: ¿quién es el otro? ¿Cómo reconocemos a ese otro? ¿Qué características tiene? Ahora, parece que fuera una pregunta simplona y tal vez muy sencilla para algunos resolver, y sin embargo, uno tiene la tentación de creer que el otro, por lo menos para los seres humanos, es una especie de alter ego, de semejante, alguien que tiene un proceso de configuración humana por la vía del Homo sapiens, que tiene rasgos biológicos semejantes, que digamos que corresponde con esas descripciones que desde distintos escenarios hemos planteado en términos a lo humano. Y sin embargo, tendría que preguntarles a ustedes, por lo menos sugerirles que se hagan ustedes mismos la pregunta, si esos sujetos que en virtud de determinados modelos económicos han estado sometidos a la esclavitud, son sus alter egos, se ven como un otro, nos sirven de referente o no, los vemos como iguales, como semejantes, los esclavos, o los mendigos, ¿cierto? O el loquito que anda por ahí por la calle tirándole piedras a los carros y rayando paredes. Tiene características semejantes a nosotros en términos fisiológicos, tiene el mismo rastro evolutivo del Homo sapiens, seguramente tiene las mismas condiciones o semejantes fisiológicas, físicas, quizás tenga el mismo tipo de dificultades emocionales, psicológicas que cada uno de nosotros. Pero basta eso para reconocerlo como un otro. Y entonces allí tendremos ya un primer asunto que resolver. ¿Quién es ese otro? A mí me gusta mucho pensar en un asunto que nos plantea la literatura. Borges, en un texto maravilloso que se llama El Hacedor, en el que plantea que un hombre se autoimpuso la tarea de dibujar el mundo, ¿cierto?
Y se la pasó varios años en un espacio de imágenes de pueblos, de ciudades, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de artes, de caballos, de personas. Eh, todo lo que él iba viendo lo iba dibujando. Y al final de su vida, antes de morir, termina descubriendo que ese laberinto de líneas que fue trazando, dibujando todos estos escenarios, era su cara. Se le había pasado todo el tiempo dibujando su propio rostro, era la línea de su rostro lo que había dibujado. Como que estamos hechos de todo aquello con lo que nos vinculamos, todo eso termina reflejándose en nosotros. Creo que eso es muy importante. El mismo Borges tiene un cuento que se llama El Otro, eh, les sugiero que lo lean, es un texto muy bello en el que describe el encuentro entre dos sujetos, un anciano y un adolescente, eh, en distintos momentos del tiempo, casi 60 años después. Hay 60 años de diferencia entre el anciano y el adolescente. La conversación que tienen, eh, los problemas que enuncian, que nombran, la forma de entender la realidad, creo que es una forma desde la literatura, y además es un cuento muy corto, es un cuento de tal vez de una página, eh, que es muy bello, el otro se llama, y allí podemos encontrar elementos para entendernos, o por lo menos para acercarnos a la comprensión de quién es ese otro, de cómo entender al otro. Reitero, es fundamental hacerlo porque el derecho siempre es para los otros, porque a ustedes los va a contratar siempre un otro, porque ustedes van a trabajar para unos otros que no tienen todavía ni rostro, ni nombre, ni documento, ni nada de eso, pero es para los que ustedes se están preparando. Ustedes se preparan académicamente, eh, se fortalecen como profesionales para unos desconocidos, para unos otros, no para ustedes mismos. Bueno, habrá quien de ustedes esté estudiando por simple gusto y qué maravilla, pero la inmensa mayoría está procurando ese escenario de vinculación a un mercado laboral en el que los otros van a ser fundamentales y cómo los reconocemos. Entonces, digamos que ese asunto es interesante para entenderlo en términos derecho, de derecho. ¿Quién es ese otro? Ese otro que va a venir a solicitar sus servicios, ese otro al que usted va a acusar, ese otro al que usted va a demandar, ese otro al que usted le va a solicitar documentos, pruebas, ese otro con el que usted va a interactuar todo el tiempo. ¿Quién es ese otro con el que usted se va a encontrar el próximo semestre en otra clase distinta? ¿Quién es ese otro? Es fundamental entender eso para poder entender ese asunto de la acción social, porque si nos atenemos a lo que Weber nos está planteando, y creo que en eso él es muy certero, todas nuestras acciones sociales tienen sentido a partir del otro, a partir del otro. Es el otro el que me convalida, por ejemplo, como ser humano. Va a ser un otro el que determine que usted es o no apto para ejercer. Es un otro el que le va a entregar a usted un diploma, una tarjeta profesional, una libreta de calificaciones, un certificado. Es el otro el que le asigna una cita médica. Es el otro el que lo va a conducir de un lugar a otro. Ese otro hay que entenderlo, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo un poco, sobre todo porque ese otro es un alter ego, es otro yo, pero en distinto cuerpo, es otro yo, pero con unas realidades, con unas circunstancias totalmente diferentes, bueno, algunas veces totalmente diferentes, otras veces bastante semejantes a las mías. Entonces, ese alter ego habría que pensarlo. Ahí creo que ese alter ego habría que pensarlo como lo pensaba Schutz, eh, Alfred Schutz, es un alter ego en igualdad de condiciones que vive, experimenta y actúa en la realidad de manera similar a mí, de manera semejante a mí. Ahí puedo entender al otro. Por eso es tan interesante pensar la Carta de Derechos Humanos o la Constitución Política o el Código Civil o el Código de Procedimiento, lo que usted quiera.
cualquier código hay que pensarlo en términos del otro, porque a ese otro le confiero unas experiencias semejantes a las mías, por lo tanto puedo reglamentarlo. Y que quizás al interior de la familia es donde más se puede experimentar este tipo de experiencias, en tanto que la construcción de reglas en una casa, en un apartamento, en un hogar, eh, obedecen simplemente al reconocimiento que esos otros tienen más o menos las mismas circunstancias que tengo yo. Por lo tanto, les puedo decir, vea, aquí se entra a tal hora, se come a tal hora, se duerme a tal hora, se comen este tipo de productos, están restringidas estas conductas, eh, podemos consumir este tipo de alimentos, y eso lo puedo hacer simplemente porque asumo que estamos entre iguales, entre unos otros que son semejantes. Pero cuando ustedes intentan pensar a otras culturas, en otros escenarios, ya resulta muy complicado identificarse con ellos, entenderse con ellos. Usted piensa cómo se come en Oriente o cómo se duerme en otros contextos culturales o en otras condiciones y ya le resulta chocante. Inclusive conceptos, y esto es bien, bien particular hoy que está tan dada la pregunta por la dignidad. Cuando usted intenta pensar qué es la dignidad, tiene que pensar en el otro. Y sin embargo, se asume hoy el concepto de dignidad, más bien la noción de dignidad, como una experiencia unívoca, universal. Y entonces se habla de cosas espantosas como la comida digna o el trabajo digno o la vivienda digna, como si todos los sujetos en quienes se está pensando cuando se piensa en dignidad tuvieran la misma cultura, el mismo clima, las mismas condiciones ambientales, los mismos recursos, los mismos gustos, las mismas experiencias. Entonces uno tendría que hacerse la pregunta en ese sentido, bueno, ¿y qué es una comida digna? Una comida digna para alguien que habite la montaña será equivalente a una comida digna para alguien que habite a la orilla del mar. Piensen lo que es un desayuno en Antioquia, por lo menos en la parte montañosa de Antioquia, que es un desayuno. Y piense que es un desayuno en el litoral, en la sabana. Yo no me imagino pues que a una persona de Medellín, de Sabaneta, de Envigado, le vayan a servir de desayuno un pedazo de yuca con un pedazo de plátano y un pedazo de cosa amarilla, ¿cómo se llama? Auyama, con un vaso de limonada, a ver cómo se siente desayunando así. O lo contrario, poner a alguien del litoral a comer una arepa blanca sin sabor, untada de mantequilla y sal, un pedazo de queso de mala calidad y un chocolate en agua. Y entonces el concepto de dignidad, de comida digna, ya se nos vuelve un problema, como el de vivienda digna, como el de trabajo digno. Entonces mire que allí el asunto de pensar el otro para poder interpretar ese asunto de la acción social se nos vuelve fundamental, se nos vuelve determinante, mucho más cuando vamos a intentar establecer, pensar o interpretar marcos normativos. Para pensar desde el derecho hay que reconocer en el otro a un alter ego, sin importar, habría que pensarlo, sin importar las características, las condiciones, las particularidades ambientales, societales, políticas, económicas, culturales, etarias con las que nos estamos vinculando. Quizás un poco, si volvemos al escenario que planteábamos anteriormente, en relación con los movimientos sociales, tendríamos que pensar entonces si somos capaces de verdad de identificar en una mujer a un otro. Porque si es cierto que una mujer es un otro, entonces tendríamos que hacernos la pregunta, venga, y si la mujer es un otro, ¿por qué la mujer tiene que estar peleando todavía hoy en pleno siglo XXI por unos derechos que se supone que le son inherentes a los seres humanos? Por unas posibilidades de representación, de respeto, de equidad, de igualdad. Y estoy hablando simplemente de mujeres, pero si usted va a pensar no ya en una mujer, sino en una mujer con algunas características específicas,
por ejemplo, de etnia, por ejemplo, de origen, de capacidad de acceso a la educación. ¿Cómo entender entonces a ese otro que nos resulta aparentemente tan fácil de abordar y tan trivial? Que creo que la pregunta por el otro es fundamental todavía hoy, en pleno siglo XXI. Todavía no hemos logrado precisar quién es el otro, cómo definimos al otro, cómo reconozco al otro, cuáles son las condiciones, cuáles son las características que me permite asumir que ese otro es un alter ego. Ahí es donde está el gran asunto de comprometernos con este tipo de problemas. Necesitamos entonces pensar al otro para poder entender la función real, la operatividad del derecho. Ahora bien, si nos atenemos a Piaget, por ejemplo, que hace un experimento muy bello desde la psicopedagogía, eh, de intentar ver cómo configuramos la noción del otro desde niños, y él lo hace pues a partir de una experiencia totalmente experimental, ¿cierto? Eh, y es que cómo configura el niño, el párvulo, la idea del otro, si somos el producto de unos procesos evolutivos, desde la niñez hasta la adultez, hasta la madurez. Y esa es la niñez donde configuramos las nociones con las que vamos a movernos el resto de la vida, manteniéndonos a los presupuestos freudianos. En los primeros 5 años de vida configuramos todo este escenario. Entonces, ese niño, ¿cómo funciona si no a partir del reconocimiento inicial de la madre o de quien se encarga de cuidarlo, el bebé, el párvulo, por la vía del placer, por la vía de las necesidades, por la vía de lo funcional? ¿Cierto? Y esa señora que está ahí dándole alimento, procurándole calor, procurándole algunas experiencias dérmicas que le satisfacen, que le generan placer, para el niño no es mamá, para el niño es la señora o la persona que le está dando una cantidad de beneficios. Va a tener que pasar una cantidad de tiempo para que esa criatura empiece a identificar en ese otro, a aprender que ese otro se nombra como madre y que tiene unas significaciones mucho más allá de lo material, que es el otro asunto que tiene que ver con el otro, lo inanimado. Porque es muy interesante cuando usted entiende que el otro le genera bienestar por la vía del alimento, por la vía del cobijo, del calor, por la vía de la protección, porque son asuntos que usted puede experimentar realmente. Bueno, usted experimenta la cobija, usted experimenta la leche, experimenta la papilla, experimenta la caricia. Pero también aprendemos muy rápido que hay otro tipo de dependencias, otro tipo de reconocimientos que se le otorgan al otro y que no son materiales, que son emocionales, que son simbólicos, que son psicológicos. Y entonces a ese otro lo vamos definiendo ya no solamente por lo material, que es lo primero que pasa al interior de la familia tradicional. La mamá es importante en tanto que da alimento, el papá es importante en tanto que da determinadas cosas, determinadas prebendas, y por eso son importantes. Y el señor de la calle no importa porque el señor de la calle no da nada. Pero en la medida que vamos creciendo, vamos reconociendo que el señor de la calle sí da cosas. Puede dar seguridad, puede dar conocimiento, puede dar protección, puede dar compañía, puede dar amistad, puede dar trabajo, puede dar certezas, puede dar como confort, eh, puede dar cierto nivel de tranquilidad, puede dar experiencias emocionales. Y entonces empezamos a reconocer que el otro no simplemente es el que otorga materialidades, sino también lo inanimado, lo inmaterial. Y entonces nuestro mundo poco a poco se va ampliando a unos otros que no necesariamente están en un círculo cerrado y que no necesariamente están entregando cosas materiales, sino también inanimadas. Y ahí en ese sentido es bien interesante volver sobre Durkheim, ¿cierto? Esas sociedades que Durkheim denomina arcaicas, en las que yo insisto que está todavía un escenario geográfico como Colombia, es decir, en un atraso de poco más de 5.000 años, eh,
se configuran a sí mismo por la vía un poco obtusa, un poco absurda hoy en el siglo XXI del regionalismo. Y entonces, ¿quién es el otro? No, el otro es el que también habla cantadito como yo, el que come arepa, el que come frijoles, el que come mazamorra, el que habla de determinada manera, canta de determinada manera, y los demás no existen, los demás son malos, son estorbo. Algún congresista hace un tiempo planteaba en una sesión del Congreso eso, ¿cierto? Que los que no pensaran como él se tenían que ir de ahí, que tenían que desaparecer, en una negación absurda de la democracia. Entonces, ese asunto, por ejemplo, de los nacionalismos, de los regionalismos, lo que está, bueno, de los sexismos, de los machismos, de los feminismos, lo que está justamente es en contra del reconocimiento del otro como un alter ego. Entonces, el derecho se supone que lo que hace es vincularnos desde lo diverso, desde la diferencia, desde las desigualdades, desde las particularidades de cada uno, en unos marcos normativos que sean como una especie de llave maestra, universales, que nos sirvan a todos, que todos podamos servirnos de ellos para conducirnos por unos ordenamientos sociales armónicos hacia la paz, hacia el progreso, hacia el desarrollo de proyectos colectivos. Se supone que para eso es el derecho. Pero cuando alguien amparado en una posición de poder, en una posición de familia, en un lugar de autoridad, intenta negar la diferencia, lo que está negando primero que nada es el sentido del derecho. Y entonces allí sí tenemos un problema serio en términos de lo que pueda comprometer pensar al otro, vivir con el otro, experimentar al otro. Hay ejercicios simples que uno puede identificar en la cotidianidad. ¿A quién se le aplica bullying en un colegio, en un salón, en un grupo? Al que no somos capaces de reconocer como parte de la especie. Usted no le aplica bullying al que es igualito a usted, al que se parece a usted. Usted le aplica bullying a aquel que le muestra qué tan estúpido, qué tan idiota y qué tan poca cosa es usted. Usted no le aplica bullying a alguien de su mismo tamaño, de sus mismas condiciones, de su... No, no, no. El otro que le está mostrando que usted es pequeñito, que usted es diminuto, que usted es torpe, que usted es ignorante. A ese es al que usted va a abusar. O el abusador va a ir a golpear. El abusador no va a golpear al que le muestra que hay una mejor forma de ser, que hay unas formas más efectivas de actuar, que hay unas estructuras respetables, respetuosas, coherentes, cohesivas, racionales, civiles, para enriquecerse con el proyecto de otro. No, el bullying se le aplica al que nos muestra lo poca cosa que somos, como la broma, como la burla, nunca es sobre el que nos muestra, eh, digamos, modelos positivos, sino el que nos muestra qué tan poquita cosa somos nosotros. Igual el regionalismo, ¿qué es lo que hace? Exactamente eso, ¿cierto? Quien es regionalista, ¿qué es lo que le cuestiona al otro? ¿Qué es lo que le envidia al otro? ¿Qué es lo que trata de dañar del otro? Lo que él no tiene. ¿Cierto? Y entonces es muy particular, sobre todo cuando usted está pensando en esa figura del otro, el regionalismo, en tanto que la gente más regionalista es la que termina buscando modelos de comportamiento a quien copiar. Entonces alguien regionalista que quiere parecer norteamericano, que escucha música de allá, que quiere vestirse como allá, que ve solo cine de allá, que todo lo que las marcas son de allá, que intenta medio aprender el idioma de allá sin lograrlo, ¿cierto? Pero asimismo, como está pretendiendo copiar ese modelo, está burlándose del boliviano, del peruano, del ecuatoriano, del africano, del asiático. Entonces miren cómo el otro lo que le está mostrando simplemente es su incapacidad de aceptar el sí mismo. Porque esa es la gran paradoja con el otro. El otro lo que hace es presentarse como una especie de reflejo del sí mismo, de lo que yo soy. Entonces, por ejemplo, una ciudad que pretenda no ser ella misma, no ser la ciudad que tiene, que es, sino pretende ser, por ejemplo, la Miami paisa, la Roma paisa, la Roma colombiana, la Suiza colombiana.
la Dinamarca boyacense. Pues eso es tonto, pues cada ciudad tiene sus propias condiciones, su propia cultura, sus propias montañas, sus propios ríos, sus propios valles, sus propias historias, sus propias tradiciones, como para pretender ser otra. Ahora, el asunto no es de la ciudad, el asunto es de quién le pone ese nombre a la ciudad. A mí me parece maravilloso que las ciudades más destacadas de escenarios latinoamericanos siempre han querido copiar a otras que consideran que son mejores, aunque desconocen en los procesos de esas otras que consideran mejores. Ahí es donde el problema de lo otro se nos vuelve complicadísimo y se nos vuelve fundamental para el asunto del derecho. Cuando se mira cómo se configuraron los códigos colombianos, pensemos en el Código Civil, por ejemplo, una mala copia del Código chileno. Yo dije, pero con razón que esto no funciona. ¿Y por qué la ley no funciona? Porque los órdenes normativos, los marcos normativos que nos rigen, no tienen efectividad sobre los ciudadanos de esta unidad geográfica. Porque no fueron hechos para nosotros, fueron hechos para otros. Usted piensa en la Constitución Política de Colombia como texto, es hermosa. Como texto, como un ideal, es maravilloso. Pero es un ideal que no tomó en cuenta de ninguna manera las condiciones culturales, sociales, políticas, tradicionales de los habitantes sobre los que iba a operar. Por lo tanto, usted tiene que entender que por eso es que la están cambiando a toda hora. Y la cambian no para que responda a nuestras propias particularidades, a nuestras propias condiciones, a nuestras propias expectativas, sino para tratar de que se parezca a la de otro país y por eso sigue fracasando. Cuando usted intenta ver las formas de organización social o las formas de organización política o las formas de implementación de la democracia, pues se encuentra con fracasos constantes, cotidianos, permanentes, recurrentes, porque son marcos que se están intentando trasplantar porque no se ha sembrado una semilla. Entonces se trasplanta, se trae de otra parte ya crecida, ya florecida, ya dando frutos, y se viene a sembrar en este suelo, y eso no pelecha en estos climas. Aquí tenemos otras formas de actuar. Lo que pasa es eso, es que como no logramos reconocer en el otro unas particularidades diferentes de las propias, queremos es copiarlos. A mí me gusta mucho pensarlo, sobre todo a la luz de la crianza de los niños. Uno, a mí me toca siempre como testigo, porque yo afortunadamente no tengo esa experiencia propia, pero es muy interesante porque a los niños terminan preguntándoles en el colegio, en la casa, ¿usted a quién se quiere parecer? ¿Usted como quién quiere ser cuando grande? No, nunca le preguntan, venga, ¿usted está satisfecho con lo que es? ¿Cómo fortalecemos sus habilidades? Sino usted como quién quiere ser, a quién se quiere parecer. Y ahí hay un asunto que tiene que ver con estas formas de acción social que nos está planteando la posibilidad de construir un modelo social propio, ¿cierto? Digamos que en ese sentido, por ejemplo, Herbert Mead planteaba que el otro generalizado o generaliza más bien nuestro acercamiento al alter ego es a través de generaciones que nos permiten anticipar su conducta. Eso es muy interesante, ¿cierto? Porque el otro es solo en tanto que me permite adivinar cómo se va a comportar. Ah, este es inteligente, por lo tanto va a comportarse de esta manera. Sujetos previsivos. Cuando no somos capaces de predecir, o por lo menos de intuir, y generalmente se hace por la vía del prejuicio, cómo se va a comportar el otro pierde su humanidad y se convierte en un enemigo. Y esa predicción tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo académico, con lo político, con todos los escenarios. Si usted no logra descifrar cuál es la forma en que su profesor se va a comportar frente a determinado suceso, el profesor se convierte en un enemigo. Pero igual pasa con el jefe, con el supervisor, con el hermano, con el papá, con el tío, con la novia, con el novio, con el otro. Si usted al otro no logra predecirlo, lo convierte en enemigo.
Y eso es bien interesante pensándolo en términos de derecho, porque el derecho es sobre desconocidos, sobre un otro hipotético. Cuando se escribió más bien, la Constitución del 91, no se transcribió más bien, la Constitución del 91 no se estaba pensando en las generaciones que iban a nacer en el 2000 y que hoy tienen 21 años. Se estaba pensando en los padres y en los abuelos de quienes escribieron la Constitución del 91. Fue una constitución mirada para atrás, no mirada hacia adelante. O sea, no vinculada con esta sociedad, con esta cultura, con esta tradición, con estas expectativas, con estas posibilidades, con estos recursos, sino que se pensó esa constitución a partir de cómo lograr tener lo que nuestros padres nunca tuvieron. No se asumió lo que ellos eran, lo que ellos habían hecho, lo que los padres habían sembrado, sino cómo darles a ellos, y un poco un asunto que se sigue manifestando, sobre todo en la crianza y por supuesto en la elaboración de textos jurídicos, es que en lugar de reconocer las propias raíces, lo que se hace es tratar de traer el jardín de enfrente. Y ustedes lo van viendo cada vez. Vea, en Francia acabaron de decretar nuevamente cierre total por 30 días, en razón de la nueva beta del virus COVID-19. Y entonces aquí también ya volvimos pues cuando nadie había vuelto a hablar de eso, nadie había vuelto a tocar el tema, no volvió a aparecer ni en los noticieros, ni en los periódicos, ni en la radio, ni nada. Entonces ahí mismo de un día para otro, cuando Francia hizo eso, cuando España hizo eso, cuando Alemania hizo eso, inmediatamente aquí salieron con no, sí, entonces hay que volver a poner toque de queda y pico y cédula. Pero estamos pensando o sea, no aprovechamos la construcción de todo un año de experiencias y volvemos con la misma norma. ¿Qué sentido tiene poner un toque de queda de 12 de la noche a 5 de la mañana para controlar un virus? Si el virus está todo el día, toda la mañana, toda la tarde, el mediodía, en todas partes. Entonces establecen un toque de queda de 12 de la noche a 5 de la mañana como un acto de genialidad que lo único que puede demostrar es lo obtuso de la mente de quien piensa eso. Establecen unas medidas de restricción por número de cédula eh, que impone que solamente determinados dígitos terminados en pares o impares van a salir determinados días. Y con eso pretenden controlar un virus, como si el virus supiera leer o supiera matemáticas, tuviera cédula. Pues esa es la idiotez absoluta de pretender que imponiendo modelos podemos resolver un problema que tendríamos que asumir a partir de nuestras propias particularidades, de nuestras propias necesidades. Y eso es bien interesante. Piénsenlo en los saludos que se establecieron a partir del coronavirus. La gente ya no se estrecha la mano, pero se choca los puños. La, la gente usa el tapabocas, sí, pero se lo quita para hablar. Se lo quita para fumar, se lo quita para estar comiendo todo el día. Y entonces, ¿quién es el otro en ese caso? El otro para quien se está estableciendo norma. ¿Quién se supone que tendría que establecer las normas para que éstas se, se acercaran, se comprometieran con la sociedad a la que se está intentando reglamentar? Pero si el que las está estableciendo para poder vender más tapabocas, a poder beneficiar más a las EPS, pues no estamos pensando en marcos normativos sociales en los que se reconozca el otro, sino todo lo contrario, en los que se está mirando el propio ombligo, la propia billetera. Y esto aplica para peajes, aplica para el IVA en la canasta familiar, en unos escenarios en los que no hay ni siquiera con formas de contratación medianamente respetables con los trabajadores, sino que intentan beneficiar únicamente a algunos pocos empresarios. Allí es donde el derecho tendría que comenzar a hacer reflexiones en torno a su función social. ¿Cuál es la función social del derecho? Y planteo en términos de función social de derecho en la absoluta conciencia de que el derecho no es particular. ¿Cierto? Los marcos normativos particulares no hacen parte del derecho. El derecho tiene como función, como norma, como determinante la diversidad, el grupo amplio,
la multiplicidad. Esos marcos normativos particulares son los estatutos que usted puede establecer en su empresa y que funcionan para su empresa, o son las políticas de familia o las políticas de acción individual, ¿cierto? Mi política es, mis principios son, pero el derecho no, el derecho es colectivo, es público, es amplio, es diverso, y por lo tanto tendría que ser pensado para la diversidad y no para la particularidad de unos grupos. Ahora bien, en esto, si no nos damos la oportunidad de pensar al otro, no vamos a tener avances. Habrá quien está muy satisfecho con este tipo de situaciones, habrá quien considera que estamos en el mejor de los mundos posibles, como Pangloss, en el cándido o el eterno optimista. Pero la verdad es que el llamado que tienen que hacer las instituciones de formación jurídica es justamente a que hayan transformaciones mentales en las nuevas generaciones de abogados. Y transformaciones mentales en el sentido de comenzar a reconocer su propio contexto. Y quizás para algunos resulta doloroso esa aceptación de que no son australianos ni son franceses, sino que son simplemente ciudadanos de una provincia montañosa, en un país sudamericano que es casi que la vergüenza de la humanidad por sus condiciones de inequidad y con sus de brecha social y de pobreza y de corrupción. Pero ahí es donde estamos y tenemos una oportunidad maravillosa de pensarnos, de transformar cosas en la medida en que nos pensemos, en que nos cuestionemos, en que empecemos a hacer propuestas, en que reaccionemos a lo que cotidianamente estamos evidenciando en relación con algo que para quienes se están formando en el derecho en ese momento tendría que ser sagrado, o sea, pues el respeto por la norma, por la ley. Vamos a respetar la Constitución. Ya. Yo no voy a pedir que cambien Constitución y para qué. Pero por lo menos respetemos la que hay. Hagamos valer el artículo 12. Por lo menos ese que hiciéramos valer ya. Yo creo que toda la Constitución sobra si uno solamente toma como elemento constitutivo del Estado el artículo 12 de la Constitución. Por lo menos ese. Pero hagamos respetar la Constitución. Es decir, empecemos a reconocer que somos pluriétnicos, que somos multiculturales, que hay libertad de culto, que hay libre desarrollo de la personalidad, que está prohibida la pena de muerte, que no tiene por qué haber censura, que hay unos controles estatales que tenemos que resolver, que hay unas obligaciones como ciudadanos. Y allí en el reconocimiento de esa constitución, yo no pido que la cambien, pido que la apliquen. Pido sobre todo que los estudiantes de derecho, que los abogados, que el ciudadano en general se apropie de esa constitución y que la vuelva, y con todo lo que yo la critico, con todo lo que yo la cuestiono, pero que, hombre, hagamos la realidad, a ver qué pasa. Hagamos el experimento por un tiempo, a ver qué pasa. Vamos a respetar la constitución, no la vamos a cambiar, no la vamos a modificar, no la vamos a intentar a hacer micos ni hacer cambios, no, vamos a respetarla tal cual está. A ver qué pasa. Si ustedes como grupo de abogados, solamente con este grupo que asiste a este curso, se comprometieran a hacer valer esa constitución y se comportaran adecuadamente como ciudadanía, ya tendríamos elementos suficientes para transformar el mundo entero. Ya lo podríamos cambiar, porque serían 20 voluntades transformando el mundo a partir de un texto que es universal, la constitución política. Eso no es solamente para una región o para otra, es universal. Ya ahí habría. Pero entonces tendríamos sí que antes que nada hacer la lectura de la otredad. Estamos dispuestos a entender que el otro tiene tantos derechos, tantas posibilidades, tantas necesidades, tantas implicaciones en la cotidianidad como yo. Y el otro, por supuesto, yo no, a pesar de que lo he planteado en términos sociológicos y filosóficos, con Weber, con Smith, o con Schultz, o con Mead, no puedo pretender que el otro simplemente es un ser humano, porque el otro también es un animal,
el otro también es un río, el otro también es la montaña, el otro es el aire, el otro es la naturaleza. Si yo no empiezo a conferirle a ese otro que determina mi propia existencia un lugar de respeto, pues hombre, estamos en serios problemas. El año pasado justamente se hacían unos estudios qué pasaría si desaparecieran las abejas. Se nos acaba el mundo con que desaparezcan las abejas. Entonces yo tengo que entender que el insecto, que el gato, que el perro, que la montaña, que el río, también es otra forma en que el otro se pone de manifiesto, determina mi acción, compromete mi cotidianidad. No es sino que ustedes intenten acercarse a la comprensión de un fenómeno como el calentamiento global o como la crisis ambiental que hay en este momento y que es quizás el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad desde que tenemos memoria, cómo enfrentar ese cambio climático tan aberrante que está sucediendo. Eh, y si yo no entiendo que la montaña, que el árbol, que el nevado, que el páramo, que el río, que la quebrada, determina el que yo pueda comer, el que yo me pueda mover, el que la ciudad exista, el que los escenarios de belleza eh, sigan siendo presentes en mi cotidianidad. Pues estoy perdido, ahí no tengo nada que hacer. Porque ese otro es para quien legislo, ese otro es el que determina toda mi acción, ese otro es el espacio que determina qué pienso yo, cómo lo vivo y qué tanta vida puedo tener. Yo no sé cómo alguien podrá pensarse, ya una vez vivida la experiencia del 2020 de aislamiento, en la que tuvieron que resguardarse por un mes o 2 meses tal vez, en sus propias casas, no sé cómo se imaginarán si esa tuviera que ser su existencia permanente, constante y perpetua. El león en el zoológico, el que está todos los días en esas cuatro paredes, no puede moverse, no lo llevan de vacaciones, no lo sacan a ninguna parte, porque es un peligro. Ahora, y entonces los seres humanos, ¿cómo nos pensamos? Si no es a partir del respeto por ese otro, y ese otro implica también la naturaleza. No solamente entender que el negro, el amarillo, el mulato, el sambo, el indígena son otros, sino también que los animales, que las diferentes manifestaciones de la naturaleza también hacen parte de ese otro. Entonces, esa pregunta que planteo de quién es el otro, pues se hace cada vez más urgente, mucho más cuando se trata de sociedades que en el discurso se nombran respetuosos de la diversidad, incluyentes, eh, inclusivas eh, y en armonía con el medio ambiente. ¿Quién es el otro? Esa pregunta es fundamental. Y qué maravilla que ustedes le hicieran esa misma pregunta. Venga, profesor, ¿quién es el otro? Pregúntele al de comercial, pregúntele al de penal, pregúntele a cada uno de sus profesores abogados. Desde esa área específica del derecho, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? Porque allí es donde tendríamos que pensar. ¿Quién es el otro? Ahora, ¿cómo definimos al otro? Porque una cosa es que usted lo logre identificar. Usted lo identifica, ya. Usted llega y lo ve a los ojos y dice, bueno, usted es el otro. Ahora defínalo. Defínalo. Porque si la Carta de Derechos Humanos, la Carta Constitucional, las cartas de reconocimiento del otro, eh, nos están presentando definiciones, vuelva a esa definición real. Yo hago un desafío absolutamente sencillo, creo yo, en términos nominativos. Ahora en la práctica, defíname que una mujer es igual en esta sociedad a los hombres. En derechos, en posibilidades, en expectativas, en oportunidades, en respeto. Y entonces allí el asunto del otro sí se me vuelve complicado. Tenemos que sacar entonces derechos para hombres y derechos para mujeres, ¿o qué? Tendríamos que sacar oportunidades y legislación y estatutos para mujeres y para hombres porque son distintos en lugar de sacar unos para seres humanos en los que pudiéramos hermanarnos. ¿Será que tiene los mismos
derechos, oportunidades y posibilidades un niño nacido por allá en Ismina, Chocó, que uno nacido aquí en el poblado Medellín. Y ahí creo que el otro sí se vuelve una urgencia de ser reflexionado. ¿Cómo voy a reconocer al otro? Bueno, yo creo que ahí hay una clave bien interesante, sobre todo para intentar acercamientos a una respuesta de esta tercera pregunta. Y es que yo solamente podría reconocer al otro en tanto que me reconozco a mí mismo. Sí, pero ese reconocimiento del sí mismo pasa por la aceptación de las propias condiciones. Pero si usted siempre se está sintiendo más blanco, más bonito, más interesante, más alto, pues no se está reconociendo. Está trabajando sobre un ideal prestado. Ahí hago un llamado, el arte creo que nos ha sido siempre el mejor maestro para todas las áreas y para todas las disciplinas, porque nos logra poner en contacto con algo que a lo que poco le prestamos atención, ¿cierto? Y es nosotros mismos, nuestra incapacidad para la universalidad. En el arte lo podemos encontrar. Diego Rivera en México, el tremendo muralista, logró construir un sentido de autorreconocimiento de la mexicanidad que muy rápido se universalizó. Y cuando ustedes revisan las obras de Diego Rivera, esos murales gigantescos y hermosos y llenos de datos, de información, de belleza, de interpretaciones, hay una cosa que salta a la vista y es que para Diego Rivera en el arte, el ser mexicano era el mejor, el más bonito, el más fuerte, el más inteligente, porque reconocía toda su tradición, toda su historia, todo el compendio de lo que lo había constituido. Entonces, cada vez que Diego Rivera necesita pintar a un hombre modelo de algo, pinta un modelo mexicano. Y una mujer mexicana. Y ese experimento desde el arte fue muy bello porque permitió consolidar todos los ideales, por lo menos estéticos y simbólicos, de la Revolución Mexicana, que se había presentado entre el 10 y el 17, 1910-1917. Una revolución que buscaba reivindicar lo mexicano por encima de cualquier otra forma de influencia que se le pretendiera imponer. Eso fue muy interesante porque en el caso de América Latina, pues lo vivió México y lo vivió Perú, que también hizo una revolución cultural en la década del 30, del siglo pasado, del siglo XX. Eh, y eso era reivindicar a los aztecas, a los mayas, y en el caso del sur, a los incas, como el gran modelo, como el gran ejemplo. ¿Era un asunto de revista? No era un asunto de revismo, era un asunto de realidad. Si ustedes hacen el ejercicio de estudiar algo de historia, sabrán que el mundo precolombino, el mundo antes de Colón, es mucho más antiguo en términos de cultura que la propia Europa. Es decir, que cuando aquí existían ciudades gigantescas, hermosas, organizadas, estructuras políticas totalmente definidas, depuradas y estructuradas, en Europa todavía vivían en morideros de cabañas, de cuevas. Es mucho más antiguo el mundo americano que el mundo europeo en términos históricos, en términos arqueológicos, en términos institucionales, en términos de tradiciones, y sin embargo, esa experiencia de vergüenza propia que nos fue impuesta, particularmente en este escenario por la Constitución de 1886, fue tan efectiva que el peor insulto que puede haber en este país es decirle a otro indio. Es un insulto. Pero ¿cómo es posible que usted insulte al otro diciéndole lo que todos somos? Porque puede que ustedes se sientan muy blancos, pero ustedes siguen comiendo como indígenas, siguen comiendo maíz, siguen comiendo papas, siguen comiendo ñame, yuca, plátano, siguen adorando las arepas, todo eso es comida indígena. Usted se cree blanco, pero come como indígena todo el tiempo, se habita en pueblos que se llaman, por ejemplo, Envigado,
nombre de indio, Niquía, pueblo de indio, Itagüí, pueblo de India, Nutibara, todo eso son rasgos de lo indígena y sin embargo consideramos que lo indígena es sucio, es terrible, es despreciable, es poca cosa, cuando en realidad es lo que en esencia somos. Entonces la Constitución del 86 en ese sentido nos hizo un daño espantoso porque consideraba que Colombia era una nación blanca, católica y prohispánica. Pero viene como un marco normativo que no es capaz de reconocer a los otros, termina haciendo tanto daño. Y hoy la gente prefiere irse de vacaciones para Miami que para Guatapé. Entonces prefiere irse de vacaciones para Europa que ir a pasear, yo sé, a Jardín. Y yo dije, pero hombre, ¿qué tiene de malo pasear dentro del propio contexto si es hermoso, si es bonito? ¿Para quién es bonito Europa? Para los que tienen complejo de subdesarrollados. Porque para los propios europeos, eso simplemente es su propia ciudad, es el resultado de su historia. Entonces, ahí hay un asunto que tiene que ver siempre con los otros. Si usted no logra reconocerse a sí mismo, asumirse con lo que usted es, con su propia estatura, entonces usted termina poniéndose tacón a toda hora. Si usted no puede reconocerse con la comida que usted consume todos los días, termina haciéndose lipoescultura cada 3 meses para poder parecerse a otra. Si usted no puede reconocer en lo que usted consume y tiene como hábitos cotidianos, termina haciéndose blanqueamiento dental y diseño de sonrisa para parecerse a un modelo norteamericano. Hombre, pues reconozca, esos son sus dientes. Si usted no es capaz de reconocerse en sus genes y si usted no es capaz de dejar de avergonzarse de su padre, de su madre y de sus abuelos, termina operándose la nariz tan fea. Es su nariz, es la nariz de su madre, de su padre, de sus abuelos, pero se la tiene que operar para parecer una modelo sueca o un modelo norteamericano. Ese tipo de vergüenza que sentimos de lo que somos, que nos lleva no, yo me avergüenzo de mis crespos, me tengo que planchar. Yo me avergüenzo de mis brazos, entonces tengo que ir al gimnasio a toda hora para poder parecer actor de película gringa. Me avergüenzo de mis miedos y entonces tengo que hacer cursos de karate y cursos de taekwondo y cursos de... Caramba, y si estoy estresado, tengo que hacer yoga oriental. Venga, y aquí los indígenas no eran los número uno en mantener la armonía con la naturaleza. Entonces, esa reflexión en tanto el otro como un escenario de reflexión propia, cada vez es más urgente. A mí me encanta pensar la figura del abogado desde lo propio. Un abogado que es capaz de reconocerse en su contexto. Caricaturizando, un abogado que es capaz sin pena de ir a comer empanadas a la tienda de la esquina. Un abogado que es capaz de comerse una presa de pollo con la mano. Un abogado que es capaz de reconocerse a sí mismo. Entonces, pues, uno los ve y son sufriendo porque no saben manejar los cubiertos. Si en la casa comieron con la mano todo el tiempo. Si en la casa les servían la gaseosa porque les da pena el jugo, la gaseosa se la servían en pocillo. Y entonces intentan siempre imponerse de una manera ridícula, de una manera absurda frente a los demás. Yo hago el ejercicio constantemente de ver ese canal del Congreso eh, y es bien interesante ver los comportamientos mejores a su juicio, porque se avergüenzan de lo que son, eh, para dictar normas para otros que consideran inferiores y más poca cosa. Entonces mírenlos cómo hablan, cómo esas formas de ritualizarse, esas formas de llamarse doctor para todo, de utilizar un concepto que no los vincula, que es el de honorable. Que aquí ni siquiera ellos, ni siquiera ustedes son capaces de definir qué es el honor. Y sin embargo lo utilizan. ¿Cuántos de sus profesores tienen doctorado para que los llamen doctores? Y ahí tendríamos que empezar a ponerle un punto a esas negaciones de la otra edad
que nos permitan empezar a entender la norma, el código, la constitución, los estatutos profesionales, los códigos de ética, como el escenario de transformación social, el escenario de acción profesional, desde los cuales cumplir con las expectativas de ese programa académico, de esta disciplina o de esa ciencia en la que ustedes se han vinculado como un instrumento para transformar el mundo, para interactuar con los demás, para procurar cambios desde lo laboral. El derecho es eso, ¿cierto? El derecho simplemente es una herramienta, es un instrumento que usted tendría que volver eh, práctico, operativo, de manera cotidiana, pero que solamente puede hacer en la medida que se reconozca y que se piense y que se asuma, que se haga consecuente con el texto que se supone que debería estar leyendo. Ahí podríamos entender esa otredad de verdad como algo fundante. Bien, eh, escucho sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias antes de salir al receso. Profe, buenos días, profe. Marina, No, escucho. quiero un reconocimiento